En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, sábado 4 de marzo de 2023, contemplamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo del 43 al 48, donde nos dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les odian y rueguen por los que les persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos y manda lluvia sobre justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso lo mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso también los paganos? Sean pues perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy podemos ver que en el Evangelio nuestro mismo Señor Jesucristo nos dice durante toda su etapa que no ha venido pues obviamente a destruir la ley, no ha venido a abolirla, sino al contrario, ha venido a darle cumplimiento. Pues vemos que nuestro Señor Jesucristo trasciende esa ley del Antiguo Testamento, que fue un marco pactado, ¿no?, y restrictivo desde aquellas épocas antiguas, para crear quizás una nueva dimensión más abierta, exigente y universal. Vemos que las bienaventuranzas actualmente no se agotan en actos y cumplimientos concretos, que son un estilo de vida, una manera de ser y estar frente al mundo, hermanos. Un convertirse, hermanos, en sal y luz, ser sal y luz para el mundo, que recobre sentido de la creación de Dios, que acoja un nuevo valor de justicia y de compasión para quienes verdaderamente lo necesitan. Amén. Por eso es que, hermanos, al escuchar estas palabras de Jesús hoy día en el Evangelio, como que nos podríamos poner a pensar y decir: Jesús, Señor, ¿en qué mundo estás viviendo? ¿No te das cuenta que lo que me estás pidiendo no es posible vivirlo? Sin embargo, lo que acabamos de leer hoy en el Evangelio es la palabra que ha creado todo el universo, hermanos, y para la cual no hay nada imposible. Si nuestro Señor Jesucristo dice que esto es lo que debemos de hacer, es porque realmente es posible, hermanos. Amén. Si nos dice es porque realmente es posible. Y quizás no sea de inicio ni tampoco con gran facilidad, obviamente. Ciertamente llegar a amar a quien nos ha hecho tanto mal, llegar a quien aquel te ha ofendido, aquel te ha calumniado, aquel que te ha difamado y nos ha llevado quizás entre las patas o nos ha llevado entre una u otra cosa en muchas incertidumbres, en muchos dilemas, no es algo que se vaya a dar de manera inmediata, ¿no? Obviamente que no. Será quizás todo un proceso, pero un proceso, hermanos, de santidad interior, que Dios, que Dios a través del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, va a ser capaz de hacerlo, hermanos. Amén. Es por ello que para poder perdonar de corazón, para no dejar que los insultos y los problemas, las denuncias, las difamaciones nos lastimen y nos agobien, es necesario contar, pues hermanos, con la gracia de Dios. Es necesario estar con Él, que nos viene de una vida espiritual intensa, hermanos. Nuestra vida tiene que ser espiritual, más allá de lo que hacemos en el día a día, pues nuestra vida tiene que estar enfocada, nuestro corazón tiene que estar enfocada al Espíritu Santo para verdaderamente tener ese proceso de santidad interior que Dios nos pide. Amén. Pero también es interesante porque nuestro Señor Jesucristo hoy nos habla de esos principios básicos evangélicos que chocan contra esta racionalidad humana, contra este proceso, contra este apego todavía que tenemos en el día a día. Y nos dirá, pues, amen a sus enemigos como primer punto, recen a los que les persiguen como segundo, y tres, bendigan a los que los maldicen. Y cuando escuchamos, hermanos, estas palabras, quizás se desarma nuestro corazón, pero a su vez decimos con humildad: Señor, Señor Jesús, no comprendo cómo amar al que me hace daño, cómo orar por el que me persigue, cómo bendecir al que quizás ha destruido mi vida, mis bienes. Y sin embargo, en esta propuesta nuestro Señor Jesucristo
nos pone que hay una profunda y misteriosa, contradictoria y perfecta sabiduría, que aunque no sea fácil, hermanos, de entender, aunque no sea quizás fácil lograr reconciliar a los hombres, sanar sus heridas y alcanzar uno de los valores más altos de cualquier vida, en cualquier sociedad, que es, pues tenemos que tener en cuenta que todo es posible con Jesús, el perdón. Amén, el perdón. Y lo diremos quizás, o te lo diré quizás de otra manera, la mayor grandeza humana y espiritual de cada uno de nosotros, tuyo y mío y de un ser, de un hombre, se manifiesta precisamente, hermanos, en su capacidad, la capacidad de superar ese deseo de venganza, superar ese deseo de desquite, superar ese deseo de retribución, del ojo por ojo, el diente por diente, que todos tenemos muy enraizados, obviamente, en nuestra naturaleza humana lo tenemos. Hay que decir acá que nadie lo tiene ese tipo. Sí, muchas veces sentimos esas cosas, pero hermanos, el Señor nos habla verdaderamente con esa propuesta de hay que enraizarnos también a esa perfecta sabiduría de alcanzar el perdón. Amén. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, a partir de esa misteriosa y sabia propuesta, tenemos que tener en cuenta que podemos descubrir esas tres líneas que nos dan mucho conflicto en nuestra sociedad, en nuestra familia, inclusive en lo laboral y en lo negocio, que a veces, muchas veces padecemos. Pues hermanos, Jesús nos invita a la contención, a no devolver el insulto con otro insulto, a no devolver la violencia con violencia, las ofensas por ofensas causadas. Es de hombres, hermanos, de contenernos y no devolver con la misma moneda con lo que nos han sido lastimados, hermanos. Amén. Por eso es que Jesús nos enseña a ser luz que nos brinda este mensaje evangélico. Jesús nos pide perdonar. En vez de devolver con ofensa, nos pide perdonar. El perdón, hermanos, es una dimensión muy grande para la vida. Y solo los hombres que se abren verdaderamente a la gracia de Dios, pues que superan sus lógicas personales, sus principios y sus sentimientos como humanos, que entienden que la reconciliación es un regalo del cielo, pues son verdaderamente grandes. Amén. Lo humano, hermanos, es vengarnos, pero lo divino es perdonar, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, 70 veces 7, 70 veces 7, cruz por la cruz del Señor perdono. Amén. Pues algo nos tiene, hermanos, algo nos tiene que iluminar en nuestro mundo y en nuestra sociedad, que esta sociedad está tan polarizada, tan apegada a la posmodernidad y a tantas cosas materiales. En los discursos quizás incendiarios que podemos escuchar de políticos y demás, que a veces encontramos en redes sociales, en medios de comunicación, en columnas de algunas personas, dirigentes gremiales, políticos y demás, pues hoy en esos momentos, en estos tiempos de sociedad polarizada, pues pidamos la gracia de tener prudencia y la grandeza humana, hermanos, y espiritual para no dejarnos llevar, pues, pues no debemos dejarnos provocar por la rabia, por el insulto, por sentirnos ofendidos. Amén. Pero también nuestro Señor Jesucristo nos invita a tener esa mirada misericordiosa, universal y sabia de nuestro Señor Jesucristo. Reconozcamos que aquel hombre que ora apenas podemos soportar y quizás nos genera rabia, reacciones, odio, resentimiento en nuestra humanidad, en nuestro hermano, en el prójimo, que es hijo de Dios como nosotros. Entonces, hermanos, si es hijo de Dios como nosotros, reconozcamos que no podemos caer en eso. No caigamos en la tentación de los discursos polarizados y llenos de resentimientos. No caigamos en los discursos de odio del pobre contra el rico, del trabajador contra aquel que no trabaje. Porque muchas veces nos fijamos en aquel que está haciendo que no está haciendo. Y que decimos, ese es un vago, ese es un flojo, ese es un relajado o relajada. Del joven frente al viejo o del viejo frente al joven, que son anticuados, que los otros son muy adelantados. La tentación, hermanos, de discursos del hombre contra la mujer, de la política de derecha contra la izquierda o izquierda contra la derecha. Pues son discursos falaces, hermanos, son discursos mentirosos, son discursos fingidos.
No es el camino por el sendero de la división como construimos una sociedad mejor, hermanos. Pues jóvenes o viejos, con trabajo y sin trabajo, con bienes materiales o sin bienes materiales, todos sin excepción, somos hijos de Dios. Y todos estamos llamados a construir una sociedad, a construir una comunidad, pero una comunidad en Cristo. Amén. Lo que nos manda a hacerlo. Por eso, hermanos, hay que tenerlo claro que el ser bueno con los que nos tratan bien es la razón principal. El orar por los que son parte de nuestra familia, el llevar buenas relaciones con los que nos corresponden en el trato, eso, hermanos, no tiene gran mérito. ¿De qué sirve que ores porque te traten bien o que le trates al que te trate bien o solamente le saludas a aquel que te cae bien o piensa como tú? ¿Qué mérito? ¿Qué mérito tienes? Pues de seguro que no tiene ningún mérito. Esto es la manera normal de comportarse en el mundo. Y así lo hemos visto. Muchos de ustedes que trabajan, que están en negocios, en su entorno de familia. Muchas veces solamente estamos del lado de aquella persona que piensa como nosotros y no de aquel que muchas veces hasta nos dice nuestras verdades. Hermanos, el cristiano es diferente y esto es lo que llama la atención de los demás. Cuando en nuestra oficina o en nuestro medio nos encontramos con personas difíciles de tratar, cuando nuestro propio jefe o alguien de quizás de un staff, no sé, de un negocio, nos hace la vida pesada, nos hace la vida difícil, es precisamente el momento de mostrar nuestra realidad, pero esa realidad que está en Cristo, hermanos. Amén. Nadie, por ciego que sea, ignora cuando un cristiano es insultado o perseguido por ser bueno, por ser compasivo y justo. Y ante la agresión devuelve siempre una noble sonrisa o un gesto de amor. Nadie pasará desapercibido, hermanos, el semblante sereno y pacífico de aquellos que viven en el amor de Dios y no dan cabida al odio o al rencor o a la venganza. Jesús, hermanos, no nos dio opciones, pues dijo, sean perfectos, sean perfectos. La respuesta es tuya, hermanos. La respuesta es tuya. ¿Quieres ser perfecto? ¿Quieres llegar a la santidad con Dios? Pues empecemos a trabajar, porque la perfección, hermanos, en todos los ámbitos de nuestra vida requiere tenacidad, requiere orden y tiempo para ejercitarse. Pues lo mismo ocurre en la vida espiritual. En la medida en que ordenamos nuestra vida para poder tener un buen rato de oración y con constancia dedicamos tiempo a la lectura de la palabra, siendo asiduos, constantes a la meditación y a la caridad sobre todo. En esa medida nos iremos dando cuenta de lo hermoso que es la vida del reino y desde ahí podremos, hermanos, no solo hacer lo que nos pide el Señor, sino incluso muchas cosas mayores. Amén. Oremos. Señor bendito, hoy te pedimos humildemente que nos des la gracia de contenernos en nuestra sed de respuesta y de venganza. Danos esa gracia de perdonar, porque solos no somos capaces. Danos la gracia de tener una mirada universal frente a todas las personas, reconociendo que ante ti todos somos hermanos, ante ti todos somos iguales. Señor, dame ese Espíritu Santo para sembrar la semilla espiritual que produce la vida eterna y que por medio de tu gracia pueda ir yo extirpando mi vida de cualquier rastro de semilla de la carne, del mundo, que produce solamente destrucción y muerte. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.